produce, digamos, inducción cuando conseguimos que varíe el flujo magnético a través de una espira cerrada, o a través de un área, ¿sí? Formada ese área, formada por una espira. Bien, ¿cómo podemos hacer variar ese flujo? Es decir, bueno, ¿de qué formas conseguimos que el flujo varíe? Tenemos varias opciones. ¿Cómo conseguimos esta variación? Bueno, podemos hacer, por un lado, si pensamos en la definición de flujo, en donde se involucra, por un lado, el campo, por otro lado, la superficie o el área encerrada por la espira. Y si pensamos que esto es un producto escalar y lo pensamos como el módulo, tendríamos el ángulo que se forma entre, supongamos que tenemos una espira así inclinada, bueno, yo dibujo medio mal, pero bueno, una espira, tenemos la normal de la espira y el campo, por ejemplo. Tendríamos el ángulo entre la normal de la espira y el campo, o sea, tenemos opción para variar o el campo, o podemos variar el área expuesta de la espira, o podemos variar el ángulo entre la espira y el campo. O sea, son las opciones que tenemos para que varíe el flujo. Entonces, los ejercicios lo que van haciendo van planteando distintas opciones. Tenemos variación de campo, variación de área, variación del ángulo. Bien, si podemos hacer de alguna manera que el flujo varíe, entonces vamos a tener presente esta variación respecto del tiempo. La variación del campo a través de la espira, la variación del flujo a través de esa espira de corriente va a inducir una fuerza contraelectromotriz o una fuerza electromotriz, que es una diferencia de potencial inducida, que va a tener, va a ser tal que de producirse una corriente y generarse un campo por acción de esa corriente, va a oponerse a la variación de ese campo o a la variación del flujo. A ver, es un juego de palabras, pero tenemos, por ejemplo, supongamos que tenemos una espira de corriente, una espira. Tenemos una espira. Y tenemos un imán con su norte y su sur. Y sabemos que las líneas de campo del imán salen del polo norte, ¿sí? Salen del polo norte, y entran en el polo sur. Bien. Si el imán está estático respecto de la bobina, nosotros no vamos a tener una variación del flujo. Es decir, el flujo que está ingresando al área que marca esa espira es siempre el mismo. Ahora, si empezamos a mover el imán, por ejemplo, comenzamos a acercar el imán, lo que nos vamos a encontrar es que hay líneas de campo que están aumentando, o sea, a medida que el imán ingresa en la espira, la densidad de líneas de campo es mayor en el sentido hacia abajo. Entonces, la espira va a reaccionar generando una FEM que se oponga a la variación del flujo. Como esta es una espira cerrada, esa FEM va a inducir una corriente. Entonces, lo que uno tiene que pensar es hacia dónde, ¿sí?, tiene que circular esa corriente para generar un campo que se oponga a la variación del que está generando el imán. Entonces, si el campo está aumentando hacia abajo, nosotros necesitamos que la corriente circule, si este es el frente de la espira,
que la corriente circule en sentido antihorario, es decir, hacia allá. ¿Para qué? Para que el campo que genere la espira en el interior se oponga a la variación del flujo del imán. Si lo alejamos al imán, si tenemos la misma espira ahora, pero al imán lo estamos alejando, o sea, en el sentido contrario, lo estamos alejando, lo que vemos es que hay una variación, o sea, al estar en retirada el campo, hay una disminución de las líneas de campo hacia arriba. Si pensamos que los dedos son el campo, digamos, acá tenemos la mayor concentración, acá abajo tenemos menos, al estar retirando el imán, tenemos menos líneas, pero en este sentido, si estas serían las flechas del campo. Pero cada vez tenemos menos líneas. Entonces, la bobina cerrada va a responder con una FEM, y esa FEM va a tener que tener en esa bobina cerrada una corriente inducida que se oponga a esa variación. Entonces, si la corriente sigue girando en el mismo sentido, lo que vamos a tener es un campo hacia arriba, o sea, vamos a tener esta situación. Es como que estamos rechazando inclusive al imán que ya se está alejando. Entonces, la corriente va a invertir el sentido de circulación, ahora se va a convertir en un sentido de circulación horario, de forma que el campo que genere, ¿sí?, en este caso sea entrante en el centro de la bobina, como favoreciendo la no retirada, sería, ¿no? Por eso decimos que en el fenómeno lo que hace es generar una fuerza electromotriz que se oponga a la variación, no que se oponga al campo, sino que se oponga a la variación. Eso es lo que tenemos que tener presente. En este caso, tendríamos el mismo efecto si dejamos el imán quieto y lo que desplazamos es la espira. Si tendríamos una variación de las líneas de campo que atraviesan esa espira. Y tendríamos efectos también si dejamos, por ejemplo, el imán quieto y la desplazamos a la espira a la derecha o a la izquierda. Entonces tendríamos un área expuesta mayor o menor a esas líneas de campo. O dejar el imán quieto y girar la espira, por ejemplo, rotarla respecto de un eje horizontal. La giraríamos y tendríamos el efecto del ángulo variando de la normal de la espira respecto de la dirección del campo. Es decir, tenemos distintas opciones. Bueno. En los ejercicios hay varios ejercicios de inducción. Una de las... Yo les voy a explicar, a ver, uno de esos. A ver, vamos a ver. Bien. Por ejemplo, el 16. No sé si ya está Hugo, que le iba a explicar uno anterior, pero... hola Hugo. ¿Cómo va? Bien. ¿Querés explicarles vos primero el que tenías preparado y yo voy con el 16 después? ¿Es posterior? Dale. Dale. Así no me superpongo con el contenido que vos tenés. Y lo puedo usar para el 16. Bien. Del 14, ¿no? Sí, el 14.
Ahí parece estar más o menos. A ver. Bien. El 14 entonces es un problema de Faraday. Sí. Que nos dice, nos da una figura, básicamente una especie de cable así, y nos dice que hay, que esto está unido como por una barra que se va moviendo. Entonces, esta barra, esto es un cable y esta barra cierra un circuito. Pero esta barra se va desplazando hacia la derecha. Y nos dicen que todo esto está en un campo magnético. ¿Sí? En todos lugares hay campo magnético, acá adentro también. Y entonces, la ley de Faraday nos dice que si nosotros tenemos un flujo magnético cambiante en en un circuito, eso va a inducir una FEM. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver acá es que primero calcular el flujo magnético, que va a ser algo así como el campo magnético multiplicado por el área que hay en el circuito que estamos cerrando, que es este. Y como esta barra se está moviendo hacia la derecha, entonces va a estar cambiando el área. Y como está cambiando el área, va a cambiar el flujo, porque si ponemos más área y el campo está en todos lados, entonces vamos a estar como teniendo más flujo en el interior del circuito. Entonces eso va a generar un voltaje que va a hacer que haya una corriente en ese cuadrado. Entonces, estos vértices tienen nombres. Y de datos nos dicen que el campo magnético no es exactamente entrante, yo lo dije como cruces, pero en realidad está medio torcido, que ahora lo vamos a tener que calcular. No es bien saliente ni entrante de la hoja. Y nos dicen el módulo del campo, que es 500 mili Weber sobre metro cuadrado. Y nos dicen que la velocidad de esta barra AB es 4 metros sobre segundo. Y entonces nos piden calcular cuál es la FEM, o sea, el voltaje inducido en el circuito, y después nos piden determinar qué extremo de esta barra AB se encuentra un mayor potencial. Bien, entonces básicamente lo que nosotros vamos a hacer es aplicar esto que es la ley de Faraday, y para eso lo primero que necesitamos es encontrar cuál es el flujo magnético que atraviesa el circuito este. El flujo magnético era la integral del campo magnético multiplicado por el diferencial de superficie, que sería la superficie encerrada por el circuito. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es, como nos dicen que el campo magnético no está bien derecho, vamos a tener que encontrar cuáles son las proyecciones, y para eso tendríamos que hacer otro dibujo como de costado. Si nosotros ponemos el eje Z saliendo hacia arriba y el eje Y y el eje X puestos así en el plano, entonces si nosotros lo miramos de costado, podríamos dibujar ese circuito así de costado. Acá tendríamos AB, el eje Z que antes salía acá, es como que nosotros esto lo estamos mirando desde acá. Entonces el eje Z que antes salía, ahora va a estar para allá. Y el eje Y va a estar para arriba.
Y bueno, el eje X va a estar saliendo. Entonces, a nosotros nos dicen que el campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el plano este. Con el plano ABCD, que es el plano este, básicamente. Entonces, vamos a tener que dibujarlo algo así. Si esto es el campo magnético, estos serían los 60 grados. Y a su vez, lo otro que nos dicen es que... Ah, bueno, nos habían dicho que es entrante, es como para allá. Entonces acá iría así, no para el otro lado. Entonces, para lo que nosotros necesitamos ver geométricamente es cómo es este campo para poder hacer este producto. Si este producto en general lo resolvíamos como el módulo del campo por el módulo del diferencial, que sería diferencial de área, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Vamos a ponerle alfa. Ahora, esta es la dirección del campo magnético E. Y la dirección de este diferencial de superficie tiene que ser un vector que sea normal a esto, ¿sí? O sea que debería salir o entrar. ¿Vale? Sí. No sé si está. Ahí yo no estaba seguro que si ponerlo saliente o ponerlo entrante, ¿cuál sería la convención? Supongo que saliente. Porque me parece que el versor normal debería ser, si vos recorres el calculo, si vos recorres el circuito en sentido antihorario, Hacia afuera. Sí, claro, te debería quedar el versor normal, supongo, para sí, que quede bien todo con las convenciones. sí, sí. Bien. Entonces lo vamos a elegir así. Vamos a elegir el versor normal eh, recorriendo el circuito en sentido antihorario y usando la regla de la mano derecha para ver si va para afuera o va para adentro. En este caso va para arriba, entonces sería en más z, sería para allá. Entonces los dos vectores que tenemos serían este b y este n. Y el ángulo que forman sería todo esto, que sería este ángulo es este ángulo de acá, 60, y es este ángulo de acá, 60 también. Entonces, todo este es 60 más 90. Así que este ángulo alfa, 60 grados más 90 grados, es 150. Bien. Entonces vamos a reemplazar. Eh, Ale, si querés hacer el coseno de 150, debería ser lo mismo que el coseno Sí. o el seno de 60, no sé. Sí. Creo que es raíz de 3 sobre 2. Sí, sí, menos raíz de 3 sobre 2. Perfecto. El menos es importante. Porque medio que nos dice que... El menos básicamente nos dice que el versor normal va para un lado y el B va para el otro. Como en sentidos medios opuestos. Entonces vamos a reemplazar. Va a ser la integral de menos B por raíz de 3 sobre 2 por diferencial de área. Ahora este B nosotros sabemos que es constante. A nosotros nos dan el dato de que vale 500 miliweber sobre metro cuadrado en todo punto del espacio y en todo tiempo. Entonces lo podemos sacar afuera de la integral. Sacamos el número también y lo que nos queda es la integral del diferencial de área. Esto es básicamente el área de la espira.
Y el área de esta espira va a ser, bueno, un lado por el otro, que va a ser esta distancia de la varilla, que nos dicen que es 0,5 centímetros. Me faltó copiarlo. Sí, estaba en el dibujo. 0,5 centímetros, que serían 0,005 metros por lo que sería este lado de acá, de B. Esto sería el área de la espiral. Bien. Entonces acá ya tenemos calculado el flujo y lo que podemos hacer es reemplazar esto acá. Entonces la FEM va a ser menos la derivada con respecto al tiempo de menos B raíz de 3 sobre 2 por 0,005 metros por el módulo de B. Ahora, esto habíamos dicho que es constante en el tiempo, esto es un número y esto es otro número, entonces básicamente cuando vamos a derivar todo este paréntesis, lo único que nos queda dependiente del tiempo es esto, o que puede llegar a ser dependiente del tiempo. Y esto es este largo. Ahora, si esta varilla se está moviendo hacia la derecha, entonces este largo va a estar cambiando, el largo de este lado. Vamos a sacar todo esto afuera, vamos a poner menos por menos más. Y nos va a quedar la derivada de el largo de ese lado. Ahora, la derivada de esta distancia con respecto al tiempo no es más que la velocidad a la que se mueve esta varilla. ¿Sí? La derivada de esta distancia es cuánto está cambiando esta distancia en un cierto instante de tiempo. Y cuánto está cambiando es cuánto se mueve esta varilla hacia allá. Si esta varilla en un minuto se mueve un metro, entonces este largo aumentó un metro en ese minuto. Entonces esto es la velocidad que nos habían dado antes de AB, que es 4 metros por segundo. Entonces esta FEM va a ser el campo magnético, que era 500. Y acá iba un metro, acá no iba nada, pero tampoco. Así que metros cuadrados. Y este 2 se va con esto. Y bueno, me queda raíz de 3 por 5 mili Weber sobre segundos. Sí, positivo. Entonces la FEM básicamente nos dio esto, raíz de 3 por 5. Eso es todo el procedimiento que tienen que hacer para hacer el inciso A. Básicamente, donde vemos uno de estos problemas en donde hay un circuito y hay flujo que está cambiando, un flujo magnético que está cambiando en ese circuito, entonces sabemos que tenemos que usar Faraday. Para poder usar Faraday, primero tenemos que encontrar el flujo magnético. Entonces, lo que primero que vamos a hacer, vamos a sacar cuánto vale el flujo magnético que está atravesando esta espiral. Una vez que calculamos esto, ese flujo magnético, lo podemos derivar con respecto al tiempo
Y una vez que lo tenemos derivado, reemplazamos todos los datos y ya nos debería quedar cuánto vale el voltaje que se genera en esa espira, la FEM. Eso sería todo el inciso A. Ahí lo que se ve también es que si, por ejemplo, la velocidad es mayor, el valor de la FEM también aumenta. Es decir, que la FEM también depende de la rapidez con que cambie ese flujo. O sea, la derivada del flujo respecto al tiempo implica la rapidez de cambio. Cuanto más rápido varía, mayor es la rapidez, mayor también es la FEM. Claro. En este caso, el flujo magnético es variable porque cambia el área de la espira. Podría ser que la geometría de la espira sea fija y lo que cambie sea el valor absoluto del campo magnético Claro. en el tiempo. Sí, sí. Bien, ahora hay un tema con el signo y es que nos quedó positivo. Eso significa que va a inducir una corriente en el sentido antihorario. Estoy un poco confuso. Calcularía que sí, por lo que dijimos hoy, de que habíamos puesto el normal como girando en el sentido antihorario. Sí. Entonces, la FEM generada debería ser, si es positiva, en el mismo sentido. Porque nosotros pusimos como positivo el antihorario. ¿Sí? Sí. Eh, Claro, lo que pasa, viste, que el dibujo que está arriba es como raro respecto de cómo está ubicado el campo para mirarlo. ¿Por? Porque viste que el dibujo que está planteado en el problema en realidad está perpendicular, es esto que vos decías, pero no, en realidad el campo no está perpendicular a la espiral. Sí. Sí. ¿Y qué tiene? Lo que es más confuso para ver. Ah. Sí. Igual está un poco torcido, pero la parte que está torcida no cambia nada. Básicamente podríamos pensarlo como que en realidad el campo magnético es este y es solamente entrante. Para pensarlo conceptualmente. Sí. Pero bueno, a mí igual me resulta confuso. Por ejemplo, en este caso nos da que el flujo magnético está cambiando positivamente. Está cambiando negativamente, ¿no? Sí. Entonces, la FEM nos queda positiva. Si el flujo magnético está cambiando negativamente, entonces debería inducirse una corriente que aumente el flujo magnético a través. Claro, que favorezca el aumento, sí. Y eso se daría con una corriente en sentido antihorario que genera un campo magnético en K. Así que sí, lo que estaríamos teniendo es una corriente generada en sentido antihorario. Sí. Bien. Entonces esto nos ayuda a saber qué punto de la varilla, porque nos pregunta a qué extremo de la barra AB está mayor potencial. Y si nosotros estamos diciendo que la corriente va a girar en este sentido, la corriente siempre va de un punto de menor potencial a un punto de mayor potencial. No al revés. De un punto de mayor a un punto de menor. ¿No? Estaba silenciada, perdón. Ah, Circula de uno de mayor potencial a uno de menor potencial. La corriente. bien. De uno de mayor a uno de menor. Entonces B tiene que estar a mayor potencial porque la corriente está yendo para allá. Sí. Bien. Me puse a pensar la corriente como en términos de electrones
y me confundí porque los electrones hacen lo contrario. Pero sí. Entonces la corriente va de mayor potencial a menor potencial. Si la corriente está yendo directamente para aquel lado, entonces significa que B está a mayor potencial que A. Entonces el potencial de B es mayor al potencial de A. Bien, y eso es todo lo que pide en este problema. Sí. No sé si a alguno le quedaron dudas sobre las cosas que hice. Que no se hayan entendido la explicación. ¿Algún detalle? Bueno, si no seguimos con el otro. Sí, creo que se entendió. A mí me mareó un poco el tema de los ángulos y el dibujo, digamos. No sé si lo podría haber hecho. Pero Esta sí se parte decís entiende. vos. Claro, claro, todo eso. Sí, es básicamente poder dibujarlo para poder hacer este producto escalar. Y básicamente es agarrar y o sea, agarrar y saber bien para dónde va a ir el vector para poder proyectarlo y escribirlo como un vector en X, en Y, en Z. Eso no. En general, igual, justo este problema está torcido, pero en general en todos está o saliente o entrante, no torcido. Así que sería raro que toque un problema así. Sí, en general están perpendiculares, el plano y por lo menos la mayoría del plano de la espira y el campo. Bien. Seguimos con el próximo. Vamos con el 16. Estoy yo dando vuelta. El 16. Bueno, espérenme. Ahí vamos. En el 16, lo que tienen es, muestran una espira, dice, tienen una espira rectangular de lados A y B, siendo R su resistencia eléctrica, que se mueve con una velocidad V en una región, o sea, estamos hablando similar a lo, digamos, lo voy a terminar de leer primero, que se mueve con una velocidad V en una región donde existe un campo magnético uniforme, en la dirección K, ahí como se ve, está en la dirección menos K en el gráfico, porque están entrantes, y por la convención que tiene ahí con el eje XY, K tendría que estar saliente. O sea que tenemos diferencias, pero bueno, está entrante. En la convención XY que está usando, está en la dirección menos K. Y les pide que representen gráficamente el flujo a través de la espira como función de la posición de la espira. Y después que representen la FEM. Bien, en ese problema, digamos, se usa el mismo concepto que analizó Hugo en el ejercicio anterior, pero bueno, vamos a pensarlo un poquito y después hacemos las cuentas. En realidad ustedes tienen una zona donde hay un campo bastante, un campo B, y dice que hay una espira que está moviéndose, ingresando a este campo. Entonces tenemos la espira, ¿sí?, que está moviéndose, ingresando al campo, con una velocidad constante. La velocidad es constante. Entonces, lo que sucede acá, si uno lo pensara, es muy parecido a lo que se vio recién en el ejercicio anterior. La diferencia antes que estaba, en realidad había lo que se desplazaba, en el área estaba variando porque variaba la varilla, digamos, la que se desplazaba era la varilla. En este caso se está moviendo toda la espira. Pero lo que vemos es que mientras la espira ingresa en el campo, hay una variación del flujo
¿Por qué? Porque a medida que va ingresando hay más líneas de campo que atraviesan esta sección de la espira. Y mientras se va moviendo se van dando tres situaciones diferentes. Una es cuando la espira está ingresando. Esa es la primera situación, es decir, la espira ingresando al campo, que es la que tenemos dibujada ahí. Parece más chiquito el dibujito, pero es la que estamos viendo ahí. La espira ingresando. Después tenemos otra situación donde la espira se encuentra dentro del campo, completa, se sigue moviendo. Y una tercera situación donde la espira ya se encuentra saliendo del campo. ¿Sí? Entonces son tres momentos, digamos, en la situación de la espira, atravesando esa zona donde existe un campo magnético. Entonces, lo que vemos acá es que hay una variación de flujo. Por lo tanto, si hay una variación de flujo, va a haber una FEM. Y esa FEM va a tener distintos momentos. En el primer caso, que la espira está ingresando en el campo, lo que nosotros vemos es que el campo está aumentando en el sentido entrante del pizarrón. Es decir, tenemos el campo ingresando. Y hay cada vez más líneas de campo en ese sentido, hacia adentro. Entonces, la espira va a reaccionar con una FEM, y como es cerrada con una corriente inducida, que va a tender a oponerse a ese aumento. Entonces, el sentido de circulación de la corriente inducida, por ejemplo, va a tener que ser en sentido antihorario. ¿Para qué? Para que en el interior de la espira el campo que se genere sea saliente. Este es el campo inducido. Sea saliente, es decir, la corriente va a tener que estar en la dirección antihoraria. Entonces vamos a tener un campo inducido saliente que se opone, ¿sí? Que se va a estar oponiendo a la variación de este campo que es cada vez más intenso en la dirección entrante. Cuando la espira se encuentre dentro, completamente, o sea, se esté moviendo dentro del campo, lo que nosotros vemos es que, en realidad, mientras está allí dentro, no hay una variación de la cantidad de líneas de campo que lo atraviesan. ¿Por qué? Porque este campo B que nosotros estamos representando es uniforme en el espacio, constante. Entonces, mientras esté moviéndose la espira dentro del campo, no va a haber una variación del flujo, ¿sí? Entonces, en esta etapa, lo que tenemos es que el flujo a través de esa espira, no es que el flujo es cero, esperen, sino la variación del flujo es cero. La variación es cero. O sea, tenemos líneas de campo, pero esas líneas de campo no están cambiando. Es decir, hay un flujo y ese flujo es constante. Mientras que cuando está la espira saliendo, ¿sí?, de la zona en donde tenemos definido el campo, nuevamente hay una variación de la densidad de líneas de campo que atraviesan la espira, pero ahora, digamos, si bien el campo sigue apuntando en la misma dirección, es como tener cada vez menos líneas apuntando hacia adentro. Entonces necesitamos que la corriente que se inducida sobre la espira, digamos, se oponga a esa disminución. Entonces, para oponerse a esa disminución de la línea de campo, va a tener que invertir el sentido de circulación. Entonces va a tener que cambiar su sentido de circulación. ¿Para qué? Para que el campo que genere inducido sea también entrante. Es decir, que se oponga a que ese campo disminuya. Eso muestra las tres situaciones de la espira. Y lo que va pasando con la corriente, cómo cambia de sentido en función a que está aumentando el flujo o disminuyendo.
Y en el centro, como no hay variación de ese flujo se mantiene constante, no vamos a tener FEM. Y en este caso, la FEM inducida va a ser 0. Pero no va a ser 0 en los otros dos casos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo planteamos esa FEM inducida? ¿Cómo encontramos? Bueno, primero, como dijo Hugo, necesitamos conocer cuál es el flujo. Entonces, para obtener el flujo, tenemos que plantear la integral de flujo, y acá el flujo va a estar variando en función a x. Bueno, el problema plantea un sistema de referencia, lo pone de esta forma, ¿sí? X, y pone, digamos, el sistema de referencia en donde comienza el campo. Entonces, para el primer caso, que sería cuando está ingresando, si nosotros llamamos, el sistema estaría acá, y llamamos X a la posición que va ingresando de la espira, tendríamos al flujo como, con el campo que sabemos que es constante y es perpendicular a la normal de la espira. Tenemos la integral entre, acá tenemos diferencial X, diferencial Y, entre, bueno, esto tiene, no me acuerdo bueno, le voy a llamar yo. Entre 0 y A, que sería el alto de la espira, y entre 0 y X, mientras la espira va ingresando. ¿Sí? Llamamos esto X, entre el que no hay nada de la espira y la espira va ingresando. La fracción de la espira que va ingresando. Entonces tenemos que el flujo va a ser igual al campo por la longitud de la espira por X, que es lo que va ingresando de la espira. Como la FEM se define como N, variación de flujo respecto del tiempo, y en este caso creo que la espira tiene varias vueltas, tiene más de una, lo que tenemos es un número de vueltas mayor que 1 y una variación del flujo, que va a depender de lo que tenemos de esta forma. A ver, acá quien está variando respecto, cuando hagamos la derivada, vamos a hacer la derivada del flujo respecto del tiempo, tenemos que B por A es constante, pero sabemos que X está variando respecto del tiempo y que esto es la velocidad. ¿Cómo? Para esta zona, cuando planteamos la FEM, entonces vamos a tener una FEM que funciona a esto y a la expresión, una FEM que va a ser menos N por B por A por la variación por la velocidad. O sea, esa sería nuestra FEM. Y después, en el centro, sabemos que la FEM vale 0 porque no tenemos variación de flujo, y tendríamos que ver qué sucede ahora en el otro extremo. Entonces tenemos, para el otro extremo, vamos a plantear también otra vez, bueno, la expresión del flujo, lo que nos van a cambiar son los extremos de integración. Ahora podemos llamar X a todo. Esto sería entre 0 y A. Y entre... se me fue esto es X. Sería... el área sería entre... La longitud no le puse. Bueno, el problema les da una longitud para el campo. La zona donde está el campo. L menos X
entre L menos X y sería, espérame, L menos X y B. Y la longitud de la espiral. Bueno. Y acá tendríamos otra vez respecto de I no hay problema, porque esto es A constante. Y acá tendríamos L menos, a ver si está bien, pero me estoy viendo si está bien los extremos de la integral. Entre L menos X L, no, tengo un lío ahí con el extremo de la integral, me parece. Yo la llamé X y... A ver, yo llamo esto X. X sería el punto a la derecha del todo de la espira, ¿no? ¿Cómo? Perdón. X sería el punto a la derecha del todo de la espira. Claro. ¿Y L es el largo del campo o algo así? Sí, L es el largo del campo. Ok. O sea, la podría integrar. Entonces vos estarías integrando. Vos estarías integrando entre X, no, menos el lado de la espira, el lado horizontal de la espira. Sí. Es todo esto. Es, respecto de acá es L menos X. No, tenés que ponerle un nombre al lado horizontal de la espira porque si no, no funciona. Se debe llamar B. ¿No le puse en ningún lado? Ah, bueno, le pongo B. Bueno, entonces estarías integrando entre X menos B. Sí, está bien, entre X menos B. Y L. Y L. L grande. Estaba bien. Bueno. No le había puesto el extremo. Ahí está. Igual lo habías puesto X menos L y X, creo, o algo así. Lo puse 2 veces L, me parece. Así Sí. que ahora tenemos, acá tengo L menos X. Bueno, con el tema de los signos me queda así. Vamos a reagrupar la por A. Bien, reagrupar la tropa. Bueno, y ahora tengo que hacer la FEM. Entonces voy a tener que derivar respecto del tiempo el flujo. Entonces la FEM, en este caso, me va a quedar B por A. La derivada de la constante es 0 y después tengo la derivada, tengo un doble menos, pero tengo menos N por la derivada de B por A menos la derivada de, esto es ahí, respecto del tiempo. Entonces la FEM, en este caso me va a quedar, como tengo un doble negativo, N por B por A por la velocidad. Eso, digamos, fíjense que respecto de la primera hay un cambio de signo, porque en realidad hay una inversión también de la corriente. Entonces tendríamos, la FEM tiene que tener el signo opuesto. Y después nos pide que grafiquemos el flujo, ¿qué nos pide? El flujo, la FEM y la corriente, las tres cosas. Entonces tenemos el flujo respecto de la posición. Entonces tenemos el flujo, la FEM y la corriente.
Entonces lo que vemos es que hay en el flujo, lo que tiene que ver con el flujo, hay un aumento del flujo en la primera etapa hasta que ingresa. Esta sería la longitud del campo. Una vez que ingresa hasta que alcanza la longitud del campo, y ahí lo que vemos acá es que la pendiente es negativa, tenemos un menos X, así que tenemos que el flujo trepa, después se mantiene constante mientras está la espira dentro del campo y baja. Decrece hasta que la espira sale completamente del campo. Para la misma zona, me va a quedar. Esperen que no voy a poder dibujar la corriente. Subir un poquito arriba por la derecha. Para la FEM, lo que vemos es que tenemos en la primera zona, la FEM es positiva. Después, cuando está en el interior, la FEM es nula. Y cuando salió la espira, está saliendo la espira, la FEM es negativa. Al revés, no dice al revés. La FEM no dice nada. Acá la FEM es negativa, al revés. Acá la FEM es negativa y acá la FEM es positiva. Y el valor, bueno, el que tenemos acá, N por B por A. Y la corriente, tenemos. La corriente va a estar relacionada con la FEM, por la ley de Ohm, y el valor de la resistencia de la espira. Entonces la corriente va a ser proporcional a la resistencia de la espira que tenemos. En el primer caso, la FEM es negativa, por lo tanto la corriente va a estar abajo. En esta parte va a ser 0 porque no tenemos FEM. Y después vamos a tener la FEM que cambió de sentido de circulación. Entonces la corriente también cambia su valor. Y ahí tendríamos representados los tres: el flujo, la FEM y la corriente. Lo que tiene que quedar por ahí, la corriente es corriente inducida. Esta corriente se va a dar siempre y cuando, primero, la espira sea cerrada, y también vamos a poder calcular su valor, porque la espira se supone que tiene una resistencia propia del conductor del cual está construida. Pero la ley de Faraday habla estrictamente de FEM inducida, es decir, de diferencia de potencial. La corriente va a ser una consecuencia en el caso en que la espira esté cerrada. Si la espira no está cerrada, lo que vamos a tener es solo la FEM. No vamos a tener corriente. No sé si se entendió. Cómo va cambiando el flujo. Sí. Pero eso es interesante. ¿Sí? Si vos tenés un circuito abierto, Sí. Lo que hace esto de la ley de Faraday es que te genera una diferencia de voltaje, pero no una corriente. No una corriente. Claro. Hay un problema en la guía que hay una barra moviéndose o algo así y nos pide calcular la diferencia de voltaje. Creo que sería el problema 22. No me acuerdo. Sí. 20, 21. Igual no sé si se puede hacer con Faraday. Sí, se puede hacer con Faraday y se puede hacer aplicando fuerza magnética sobre las cargas. Cualquiera de las dos opciones. Claro, la segunda sí. Pero ¿y la primera cómo haría Faraday si no podés definir una superficie para encerrar el flujo? En realidad se puede hacer pensando la varilla, en realidad no pensando solo la varilla, sino pensándola como un área cerrada.
imaginaria. Entonces, cada vez que como que se mueve ese área tiene, digamos, conductores infinitos, está en algún lugar, o sea, el cierre de esa área está en algún lugar. Entonces vos lo podés pensar como un área imaginaria, en el O cual se sea, está dando ese movimiento. haces un cuadrado infinito. Claro, en realidad es como si la barra esa viniera de algún lugar y bueno, el área se está ampliando. Es como pensar un área imaginaria que varía. Ujú. Como hiciste como el que hiciste vos, o como este, pero como el Sí, que hiciste vos básicamente, pero justo son perpendiculares el campo y la normal. claro. Pero sí se puede pensar de cualquiera de las dos formas. Por fuerza o por inducción. Ese lo pueden resolver de cualquiera de las dos maneras. No estoy pensando, hay uno. Espérenme. En el ejercicio, en el 23, estoy leyendo el enunciado porque no me acuerdo si dice eso que yo pensaba. En el 23, bueno, el 23, ahí pregunta una sola cosa, pero uno podría plantearse más de una. O sea, podría combinar varias de las cuestiones que están en los otros ejercicios, inclusive en uno que vimos el otro día. Por ejemplo, tiene un conductor, ¿se acuerdan que el otro día lo vimos, el del conductor? Voy a usar de referencia el que vimos el otro día. Un conductor y teníamos la espira. ¿Se acuerdan? Y teníamos corriente circulando por el conductor. Y bueno, teníamos varias preguntas. Una era cuál era el flujo que atravesaba la espira. El otro era cuál era la fuerza sobre sobre la espira, la fuerza neta sobre la espira, si por esa espira circulara corriente. Y se acuerdan que habíamos visto esto de, bueno, ¿qué pasa si circulan en el mismo sentido, si circulan en sentidos contrarios? Otra opción es, por ejemplo, si esta corriente fuera función del tiempo, porque el otro día la corriente era corriente. En este caso, si la corriente fuera en función del tiempo, nosotros tendríamos un flujo a través de la espira que varía. O sea, tendríamos un flujo que depende del tiempo. Entonces, si el flujo depende del tiempo, vamos a tener también una FEM cuando este flujo esté variando. Se va a aparecer esta FEM. Como si la espira es cerrada, va a aparecer una corriente y si tiene una resistencia, obviamente vamos a poder encontrar el valor de esa corriente. Pero lo que digo es que el mismo ejercicio, fíjense que se le puede plantear un paso más. ¿Sí? Sí, bueno, no como el otro día calcule el flujo, sino calcule a su vez la FEM, porque este flujo que depende de la corriente. ¿Por qué? Porque el campo, o sea, esta corriente va a generar un campo, ¿sí? Supongamos un campo B que va a entrar, o en este caso, si la corriente va para allá, va a entrar, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que el otro día dijimos que ese campo no solo varía en intensidad respecto de la posición, sino que también va a estar dependiendo del tiempo? Entonces vamos a tener un campo que depende del tiempo, un flujo, obviamente, variable y una FEM. Pero hay cuestiones que tienen que ver con qué pasa respecto de la ubicación del conductor con la espira. Entonces, en este caso nosotros tendríamos un flujo neto y podríamos hacer cálculos. Ahora, ¿qué sucede si el conductor, que es una de las cuestiones que plantea el ejercicio 23, el conductor está pasando por el centro longitudinal de esa espira? Entonces
Si está pasando por el centro, nosotros tenemos un campo, obviamente que si la corriente va en aquel sentido, está entrando en la parte baja y saliendo en la parte superior. Y como está justo en el centro, digamos, el campo entrante es igual al campo saliente. Entonces no vamos a tener un flujo neto de líneas de campo, sino que va a ser 0 en este caso. ¿Sí? Porque tenemos la misma cantidad de líneas entrantes que salientes, digamos, por la simetría en cómo está ubicado el conductor. Me quedé pensando en otro problema, pero no me acuerdo. Esa sería una de las cuestiones, porque el 23 plantea qué pasa si está ubicado el conductor en el centro, o sea, pasa longitudinalmente por el centro de la espira. Entonces, ¿qué sucede con la FEM? Porque en este caso pide, déjame pensar, pide el coeficiente de inducción mutua, el problema. Y en este caso es como avanzar un pasito más. En realidad en la expresión de la FEM. ¿Por qué? Porque nosotros vamos resolviendo. Primero encontramos el campo, si no lo sabemos, ¿sí? Primero lo que debemos encontrar es el campo. En este caso son conductores rectilíneos, entonces podemos usar la ley de Ampère para resolver. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso particular podemos usar la ley de Ampère para hallar el campo. Una vez que tenemos el campo, nos vamos a plantear el flujo a través de, en este caso sería de la espira. Y una vez que tengamos el flujo, vamos a hallar la FEM. Cuando nosotros planteamos la FEM y decimos que la FEM es menos el número de vueltas por la variación del flujo respecto del tiempo, y a veces quien está variando, por ejemplo, en el flujo es la corriente, como lo que planteábamos acá, ¿sí? Es decir, el flujo es función del tiempo, porque la corriente es función del tiempo. Cuando nosotros derivamos el flujo respecto del tiempo, vamos a tener menos n por la derivada del flujo respecto de la corriente. Primero, es una derivada en cadena por la derivada de la corriente respecto del tiempo, que es la que está variando realmente. Entonces, la inductancia mutua está asociada con esta parte, ¿sí? Con lo que no tiene que ver con la variación de la corriente respecto del tiempo. Es decir, lo que quede constante por delante de esa derivada. La inductancia mutua tiene que ver con con lo que le pasa a una espira cuando a través de ella se genera un flujo variable por acción de la corriente que genera otro conductor. Eso sería la inductancia mutua. Y cuando tenemos, por ejemplo, varios elementos, o sea, dos espiras, por ejemplo, y las tenemos de alguna manera relacionadas una con otra, la inductancia mutua es la misma vista de cualquiera de los dos elementos. O sea, digamos, lo que siente una espira por acción de la corriente circulando en otro elemento sería la misma influencia que se crea en el otro elemento por acción de la corriente circulando en la espira. Es medio raro de entender, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? No sé si Daniel ya lo dio, en los transformadores. Una cosa es la autoinductancia, que está asociada a la corriente que circula por el elemento, y otra es la inductancia mutua, que es en realidad que está asociada a la corriente que circula por el otro componente, por otro componente con el cual se está relacionando.
En la guía no hay muchos ejercicios de inductancia mutua. Creo que este es el único que pregunta por la inductancia mutua. Así que tampoco nos vamos a meter demasiado, porque es el único que tenemos. Pero bueno, me interesaba básicamente del 23, más allá del cálculo de la inductancia mutua, que es lo que pregunta, que vean que un mismo ejercicio, como el que ya habíamos resuelto el otro día, donde solo nos pedía el campo el campo en el conductor, el flujo a través de la espira y después la fuerza, si por esa espira circulaba corriente, se le puede dar una vuelta más calculando, si hacemos la corriente, por ejemplo, variable, calculando la FEM inducida, por ejemplo. Es otra, como un paso más o una vuelta más para el mismo problema. Tendríamos que... Lo que pasa es que la idea por ahí sería ahora, si ustedes tienen dudas de los anteriores, como para ir cerrando algunas cuestiones, pues si no el martes se nos va a hacer cuesta arriba responder las dudas. O sea, si resolvieron la guía, por dónde van. Yo sí, tenía una consulta del problema 7. Espera que lo busco. 7. Sí, del alambre. Sí, decime cuál es la duda. Porque, a ver si acá lo tengo. Porque dice que hay que indicar el sentido de circulación de dicha corriente. Sí. Y a mí me dio, no sé si estará bien, pero que estaría sobre el eje Y, pero no sé si está bien. Sí, eso está en principio bien, porque vos lo que estás viendo es la corriente que pasa sobre la barra que está colgando, la barra negra, ¿no? Y básicamente esa barra negra solo puede tener corriente horizontalmente, porque tipo es horizontal la barra. Entonces está bien que te den I. ¿Sí? En I hablamos del versor, no del eje. Claro. Me dio porque me dio 0, pero no me dio, perdón, ni me dio en J, ahí está, acá lo tengo, la corriente en J, pero me parecía que estaba mal, claro, tiene que ser en I, ¿no? Sí. Claro. Y sí, no hay forma. No hay forma que vaya, claro, en otro sentido, porque tenés la barra horizontal. Porque Claro. ahí a ver, entonces, a ver, ¿qué habré hecho mal? El campo entonces, porque puede ser que sea menos K, capaz que ahí es cuando me da mal. El campo Probablemente está haya entrante. algún... Claro, el campo es en menos casi. Probablemente haya algún error en un producto vectorial, si te está dando mal, porque vos no te está dando mal el sentido, te está dando mal la dirección. Claro, El yo problema hice el aquí... producto vectorial Sí. y bueno, se me anula Y, se me anula acá y me queda solamente J. A ver, ¿vos cuál producto vectorial haces? Y bueno, puse IJK, puse 0,6, que sería Claro, pero la... de qué variables estás haciendo el producto vectorial? ¿De qué variables? Claro que... Claro, de la longitud y del campo. Y por L vectorial B sería. L por B, claro. Y por L vector campo. O sea, esto. Tengo la... Sí. ¿Ahí se ve? Sí.
Ese es el producto vectorial que vos hiciste. ¿No? Sí, perdón, me anda lento. Está bien. Sí, eso hice. Bien. ¿Y vos qué pusiste? La corriente es un número nomás acá. Claro que eso tengo que averiguar. Bien. ¿Y el L qué sería? Sería 0,6 metros. ¿En qué dirección? Porque es un vector. Y estaría en I, ¿no? Sí, lo voy a poner en I positivo. Yo ahí puede ser que lo igualé a masa por gravedad. Parate. Ahora lo vemos. Sí. Y esto lo hiciste producto vectorial con el campo, que el campo está en... El campo me dio 0,4. En menos K debería estar. Claro, Claro, menos K yo le puse. bien. Ahora, esto es la fuerza magnética, ¿no? Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, que sería de física 1 de esta barra, lo que tenemos es la fuerza magnética menos el peso de esa barra, más la tensión 1, que sería de este cable, y la tensión 2, que sería de este otro, igual a la masa por la aceleración de esa barra. Vamos a ponerlo todo en I. ¿Sí? Eso sería plantear la ley de Newton. Ahora, vos lo que querés en este problema es que los cables no hagan fuerza, ¿no? Que la tensión 1 y la tensión 2 sean 0. Y también querés que esté en equilibrio, o sea que no se estén moviendo. Entonces la aceleración es 0. Y entonces de acá te sale que la fuerza magnética menos mg tiene que ser igual a 0. Entonces la fuerza magnética tiene que contrarrestar al peso. Tiene que ser igual a mg. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora vos tenés que hacer este producto vectorial. Que esto era I, J, K. Este primero es en I. Y este segundo es 0, 0, menos B. ¿Correcto? Sí. Sí, está bien. Si me tarda Después, en apretar el botón. está bien. Si no, no necesitas silenciarlo. Esto es 0 por 0, menos 0 por 0, 0. Este es este por este, menos 0 por 0. Te queda menos 0,6 por I. Y hay que cambiarle el signo al del medio. Entonces te queda B por 0,6 por I. Y este último es esto por 0, menos 0 por 0, 0. Entonces la fuerza magnética nos quedó en la división que nos tiene que quedar, en J. Nos dio 0,6 B por I en J. ¿Hasta ahí había llegado? Claro, hasta ahí llegué. Bien. ¿Y por dónde seguiste? ¿Qué te pidió el problema? Bueno, yo le multipliqué, hice 0,6 por menos Sí. 0,4 y ahí me quedó por la Y, intensidad. sí, parate que Sí, no sería por menos 0,4 porque el menos yo lo había puesto delante. Tipo, esto sería, este es el menos y es 0,4 sí, acá. Así que acá sería 0,6 por sí. 0,4 por la intensidad. Ah, bien. Claro, porque tengo el, sí, está ahí, el de la menos J, sí. Bien. Claro, hasta ahí sí. Bien. ¿Y después cómo seguiste?
Y bueno, yo multipliqué la masa por la gravedad, claro. Capaz que a mí me falta, Claro, o porque a sea, mí eso me, ahora, claro, ahora agarramos y usamos esta ecuación, claro, ahí. igualamos F, la fuerza magnética, a masa por gravedad. Bueno, no sé cuánto era M. 0,01 kilogramos. 0,01 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Sí, Y está entonces bien. nos queda que la intensidad es, esto es más o menos un cuarto y esto es más o menos 10. Así que, 0, me parece que da 408. sí, 0,4. Amperes debe ser, pero no sé. Quizás no. No le pone unidad. Sí, ahí está, ahí medio igual. Bien. Hasta ahí está muy igual entonces. Claro, lo que me quedó es J. Pero fíjate que acá la intensidad es un número nomás, no es un vector. ¿Por qué Ah, dirías claro. que te quedó en J? No, para establecer como el sentido de circulación de la corriente. Bien, en realidad Eso nosotros como lo que nos quedó en J es la fuerza sí, magnética. ¿Sí? claro. Pero el sentido, en realidad la dirección de la corriente nosotros la pusimos acá. Cuando nosotros le damos esta dirección a L, esto lo que le Sí, estamos diciendo es en qué dirección está yendo la corriente. ¿Sí? bien, Dirección, no sentido. claro. Bien. Y a vos lo que te piden es, o sea, es como que acá no te están preguntando en realidad la dirección, porque vos ya la estás poniendo acá al principio, que es horizontal. Lo que te piden es el sentido, o sea, si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Sí, En nuestro caso habíamos puesto que L era hacia la derecha y la corriente nos quedó positiva, entonces efectivamente es hacia la derecha. está bien. ¿Sí? Ah, bien. Es como que habíamos asumido que iba a ir hacia la derecha. ¿Sí? Claro. Y si la corriente nos daba negativa es porque en realidad iba hacia la izquierda. Ahora sí. Bien, Bien, sí, entonces entendí mal. Gracias. de nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Si resolvieron algún otro. El martes seguramente vamos a estar, calculo, después voy a hablar con Daniel, con la práctica no sé si vamos a estar las 4 horas o todavía no lo decidimos. Entonces el parcial sería el jueves. Es el jueves, sí, Está bien. por eso. Yo tenía una duda, pero del otro práctico, no sé si. Sí, está Sí, bien. el 30, porque no sé si lo habré hecho o si no, después mando una foto por mail para ver si lo resolví bien. No, uno que tiene varios capacitores. ¿Cuál número? Pero me voy a buscar aquí el práctico. El 30. $29.30. Ahí lo vemos. Lo dibujo acá. ¿Lo intentaste resolver o tenés la duda es sobre cómo está resuelto, cómo lo resolviste?
¿Qué es lo que te dio? Sí, lo resolví. Y cuando me pide la diferencia de potencial Sí, y carga eléctrica de cada capacitor, sí. ahí es cuando, porque Ok. depende de lo que hice anterior, para ver si... Bueno, lo vemos. Vamos, si vos tenés números, yo los números no los tengo, pero los vamos calculando. No hay Sí, problema. creo sí, vos sí, sí. Espérame que lo voy a dibujar. Tengo acá un capacitor, otro, 20 micro y... ¿Qué dice acá? No, 20 micro, 26. Ni con los lentes puestos, veo. 26. 26. Está re borroso, no veo los números. 26. Y el otro 6. ¿No? Y después Sí. tenemos, vamos a redibujar, acá abajo tenemos uno que vale 4, esto se cierra, acá tenemos la fuente de 5 volts, acá hay otro capacitor que vale 12, se cierra, viene a parar para acá, acá hay otro capacitor de 6 microfaradios, y yo acá voy, acá lo toma de este punto, ¿sí? Vamos a correr este punto acá al medio y vamos a llevarlo acá. ¿Eh? Lo que yo hice es sacar el punto de acá, llevarlo más arriba. Como es un cablecito, lo corrí para que lo podamos ver. Lo primero que les pide es la capacidad equivalente del sistema. Espérame, tengo diferencias con la FEM. ¿Vos qué FEM usaste? ¿5 volts? ¿O 120? Sí. 5. 5. 5, sí. Pues el dibujo dice 5 y arriba dice 120. Bueno, vamos con la de 5. Bien, te pide la capacidad equivalente. Eso es lo primero. Entonces, para capacidad equivalente hay que reducir todos a uno solo. Entonces tenés, por un lado, los primeros Claro. 2 capacitores, estos dos, Sí. en serie. ¿Sí? Claro, sí. Bien. La capacidad serie, en ese caso tenés el equivalente serie, acá abajo está el otro, de 4. Ahí, acá está la fuente, acá está el de 12, y acá abajo está el de 6, y acá está chin cerrado. Bien. La capacidad equivalente, como están en serie, tenés que hacer el producto, es 1 sobre 1 sobre 26 micro más 1 sobre 6 micro. Así que se te da 6 por... A ver. A mí me dio 39 octavos, no sé si estará bien. 26 por 6 dividido 32. ¿Cuánto te dio? 39 octavos, puede ser. 4875. ¿Eh? Bien. Pero sí, hice ese cálculo, capaz. Ok. Sí, está Sí, bien, es lo mismo que bien. 39 octavos. Ok. Claro. Microfaradios. Después tenés ese capacitor en paralelo con el otro. Bien, Entonces sí. empezás a tener ahora que se suman, Claro. ¿no? Entonces la suma te dio 71 octavos. Ok. 71 octavos de microfarad. Ahora tenemos acá la batería de 5, acá tenemos el de 12 y acá el de 6. Este es 12, este es 6. Micro. Y esto acá, listo. Ahí está. Ahora tenés los 3 en serie. Sí. Tenés la fuente, que es 5 volts, y los 3 en serie. Así que tenés 71 octavos. Bueno, acá hay que hacer la cuenta un poco más. Vamos a hacer de a 2, si más fácil. 12 y 6 es 12 por 6. Ah, están los 3.
Porque, claro, ahí está mi duda. Porque me confundí cuando en el diagrama principal, el primero, Sí. los puntitos serían como los nodos, ¿puede ser? Este es un nodo, este es Claro, otro. claro. Sí. Entonces, la que estaría, la de 7 octavos, Que es la de arriba. estaría dentro de esos nodos, ¿no? Claro, esta está entre esos dos nodos. Esto lo llamas A y esto es B. Claro. Esto es A y B. Y esto es A y B. Y puede ser que las dos, 12 y 6 estarían en serie y esas estarían en paralelo con la otra, ¿o No, no? Porque estas ahí, dos están en serie sí. y en serie con el equivalente que tenés entre los nodos. Ah, ahí está mi Fíjate que es confusión. una sola circulación. Claro, yo me confundí porque como hay los nodos, digo, capaz que ahí es cuando yo lo tenía que tomar como paralelo. No, acá tenés entre A y B, tenés estos dos en serie en paralelo con el de Sí, abajo. Entonces, entre los claro. dos nodos quedó esto. Y Sí, después, si vos mirás el circuito, está todo a continuación está en la misma malla. bien, ahí está mi error, claro. Estas dos, Si te fijas, sí, no, que si te fijas podés mover esos tres capacitores que quedaron en el último dibujo, sí. todos al cable de abajo y ponerlos uno atrás del otro. O sea, y ahí se ve claramente que están todos en serie. Tenés uno acá, este es el nodo A y este es el nodo B, sigue siendo el nodo A y B. Acá tenés el de 6 y acá tenés el de 12, micro, y este era 71 octavos de micro. Estos dos dan 4 micro. Así que tenés estos dos en serie. Y así que tenemos 4 dividido 4 más. A ver cuánto da. Horrible. Bueno, en fracción da feo. En fracción da muy feito, pero en decimal da 2,75 microfarad, el equivalente. Lo cual es 71 y 8. Está bien, porque uno es de 4 y el otro, este es de 8 y pico, este es 4 y tiene que ser más chiquito que ese. Así que está bien. Y ahí tendría, ese sería el equivalente de cómo lo vas llevando. Una vez que los tenés en el equivalente, que ya calculaste lo primero que te pide la carga eléctrica del sistema, es decir, la carga total. ¿Sí? Esa sería la capacidad equivalente, 2,75 microfarados. Después te pide la carga total. Entonces, como vos ya tenés el equivalente, ¿sí? La carga total va a ser la capacidad equivalente, vamos a llamarla acá equivalente, la capacidad equivalente por el voltaje. Entonces, la carga total va a ser 2,75 microfaradios por 5 volts. Así que tenés 5 por 2,75. 5 por 2,75. 13,75 microcoulombios. Esa es la carga total del sistema. Y después... Bueno, después te pide la diferencia de potencial y carga eléctrica. Vamos con lo que es general. Espera. Energía eléctrica del sistema. Entonces, lo que es energía, podés usar cualquiera de las expresiones. Un medio de Q cuadrado sobre C. Como tenés Q y tenés C, no tenés problema. Podés usarla. Si no, tenés que reemplazar y buscar una que tenga la relación del voltaje con la capacidad, por ejemplo. ¿No es un medio de C por B cuadrado? Un medio de... Sí, la otra. Pues digo, puede usar cualquiera, porque la combinación de los datos los tiene, o sea, para cualquiera de las tres, o voltaje capacidad o carga capacidad, no hay problema con eso. Pero es que, digamos, pide la energía total, o sea que con los datos que tenés lo podés calcular.
Y después, bueno, después pide la energía eléctrica en cada capacitor. Entonces, para cada capacitor hay que empezar a buscar las cuestiones propias de cada capacitor. Entonces, por ejemplo, lo que vos sabés, o sea, vamos con lo que sabemos. Sabemos que si están en serie, la carga es la misma para los tres. O sea, los tres que están en serie tienen la misma carga. ¿Sí? Y es igual a la carga total. Entonces vos acá tenés la carga total, acá tenés la carga total y acá también tenés la carga total. Porque están en serie. Entonces, la carga que encontraste acá, 13,75 microcoulombios, la tiene cada uno. Es la misma. Entonces, por ejemplo, si tenés la carga, este es el de 12 micro. Si tenés la carga y tenés la capacidad, si tenés la carga y tenés la capacidad, tenés el voltaje. Porque el voltaje siempre tiene la expresión Q es igual a C por B. Entonces, el voltaje en este capacitor, el de 12, ¿sí?, es la carga total sobre la capacidad de 12. La carga total sobre 12 microfarados. Y ese sería el voltaje en ese capacitor. Para el de 6 lo mismo. Como conocés la capacidad, el voltaje sobre el de 6 es la carga total sobre 6 microfarados. Y ahí tenés también el voltaje en este capacitor. Ya tenés el voltaje acá, el voltaje sobre la de 12 y tenés el voltaje sobre la de 6. Estos dos datos ya los tenés completos. Entonces ya podés calcular la energía de cada capacitor. Porque tenés el voltaje y tenés la carga. Tenés el voltaje y tenés la capacidad. O sea, podés usar cualquiera de las expresiones de energía. Inclusive la podés haber calculado acá sin el voltaje. La energía, porque podías usar la relación entre carga y capacidad. Y después, ahora hay que dar un paso más atrás. Digamos, tengo que saltar de acá a acá arriba. Entonces, estos dos ya los tengo resueltos. ¿Qué es lo que sabemos? Si yo voy un paso para atrás, yo tengo la carga total en este capacitor. Si tengo la carga total, tengo el voltaje entre A y B. Entonces tengo que el voltaje entre A y B no es más que la carga total sobre la capacidad entre A y B. Esta que tenemos acá. O sea que sería la carga total, microcoulombios, sobre 71 octavos de microfarados. Y ahí tendrías la diferencia de potencial. Que eso te da, no sé, ¿verdad? ¿Cuánto da? Dividido 1,55 volts. Ese sería el potencial entre A y B. Acá. Acá. Ahí tenés 1,55 volts. Si vas un paso para atrás, ese voltaje es el que tenés acá, entre A y B. Entonces acá tenés 1,55 volts entre A y B. Quiere decir que hay 1,55 en el capacitor de 4 microfaradios y hay 1,55 en el equivalente que tengo ahí arriba. Es decir, acá este capacitor tiene 1,55 volts, porque está entre A y B. Entre A y B hay 1,55. Este capacitor está entre A y B, o sea que tiene 1,55 volts. Bien, si tenés el voltaje y tenés la capacidad, si tenés el voltaje y tenés la capacidad, tenés la carga sobre el capacitor de 4. Entonces te da, en ese caso, 4 micro por 6,2. 6,2 microcoulombios. Es en el capacitor de 4. ¿Sí? Ahora, también sabés que hay 1,55 volts acá, entre los dos. Entre estos dos, también hay 1,55 volts.
Ahora, dice, bueno, pero tengo 2 ahí, ¿cómo hago? Bueno, lo otro que sabés es que la carga del conjunto, o sea, todo esto, ¿sí? Tiene como carga, dijimos, venimos de acá, tenemos la carga total, o sea, esto, el conjunto, todo el conjunto, no sé si se alcanza a distinguir que estoy hablando de todo el conjunto, acá, todo el conjunto este que está acá, todo esto, tiene la Q total, o sea, 13,75 microcoulombios. Y ahora sabés que cuando están en paralelo, la carga se suma. La carga total va a ser lo que tienen los de arriba más lo que tiene el de abajo. Entonces, como ya sabés que este tiene 6,2 microcoulombios, vas a poder determinar qué carga tiene este conjunto, esta serie. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar otro color para que se vea lo que vamos haciendo. Espérame, este lo borro. Para poder dibujar acá. Acá. Sabemos, por ejemplo, que el capacitor de 4 tiene, la carga de 4 es 6,2 microcoulombios. Entonces, la carga del que está allá arriba, ¿sí? Es la carga total menos la carga de 4. O sea, la carga que tenemos en el conjunto de los que están en serie serían 13 menos... 7,55. Ok, 7,55. Sí. Okay. Microcoulombios. Eso es lo que tienen los que están acá, los dos. La carga total del sistema serie. Ahora, esto está formado para los dos capacitores que están en serie, el de 26 y el de 6. O sea, estos tienen esa carga. Como están en serie, cada uno tiene 7,55 microcoulombios, porque tienen la misma carga. Al estar en serie, la carga total, ¿sí? es la misma que tiene cada uno. Entonces, como ya tenés la carga que tiene cada uno y tenés la capacidad, o tenés la carga y tenés la capacidad, tenés el voltaje para el de 26, que sería 7,55 microcoulombios sobre 26 microfaradios, y el voltaje para el de 6, que es el que está acá adentro, sería 7,55 microcoulombios sobre 6 microfaradios. Y ahí tenés el voltaje sobre cada uno. A ver cuánto daban estos. 26. Este da 0,29 volts. Y aquel debe dar, dividido 6, 1,26. Más o menos. Porque tienen muchos decimales. Ahora, por ejemplo, uno podría... Lo que vos sabés es que la fuente tiene 5. Así que la suma de lo que hay entre A y B, que es esto, 1,55, más lo que hay sobre el de 12, que no hicimos la cuenta, que es este voltaje, más lo que hay sobre este capacitor que está acá abajo, tiene que dar 5. El voltaje. Si la diferencia de potencial acá, más el potencial en este capacitor, más el potencial en este capacitor, tienen que dar 5 volts. Y después, para saber si están bien las cuentas, la energía que entrega la batería es la suma de las energías que se ponen en juego en todo el sistema. Entonces, la suma de las energías parciales, acá, 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 acá y acá. Tiene que dar lo mismo que la energía que entrega la fuente. Por ejemplo, para saber si están bien más o menos los cálculos. Es medio un barullo, pero... Igual ahí no sé si podés calcular la energía entregada por la batería. Y con el capacitor total. Ah.
con la capacidad equivalente. Pues digo, si acá vos usás la capacidad equivalente y la carga total, tenés la energía de la fuente. Claro. Y tiene que dar lo mismo que la suma de todas las energías individuales. Muchas gracias. Ahora sí.